Pero para hablar de esto vamos a hablar con un amigo de la casa, el licenciado en Economía, Rubén Cerrulla. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Tráigale un vasito de agua a Rubén porque yo creo que acá lo vamos a volver loco con todas las preguntas que le vamos a hacer. Hay muchas cosas, ¿no? Y yo le recomendé a la gente, que se prepare un uvasal, una lical, algo para empezar a soportar todo lo que vamos a hablar, porque no solamente estamos hablando de cómo de alguna manera se termina beneficiando a un sector y se termina perjudicando a otro sector, sin lugar a dudas. Bueno, a ver, y ya por supuesto te empezás a contarnos todo lo que opinás sobre este tema, pero lo escuchaba a Manuel Álvarez Agis ayer con Reinaldo Sitecase y decía, la verdad, me levanté con una tristeza tremenda. Y estoy negativamente sorprendido por la poca reacción del mundo de los economistas en de alguna manera marcar todo lo que esto significa. Bueno, tu parecer. Sí, la verdad que de vuelta preocupa la medida, ¿no? Preocupa no solamente en el corto plazo, preocupa para el mediano y largo plazo, digamos. Porque, primero, una de las cuestiones básicas, creo que hay una desesperación del gobierno por el dólar, digamos. O sea, esto lo que puede hacer es una modificación de corto plazo, pero no te resuelve el problema estructural que tiene la Argentina, que es, de vuelta, los dólares, digamos. Entonces, la medida, por un lado, te va a repercutir en la baja de recaudación, ¿sí? Es decir, que el fisco, digamos, o el gobierno nacional va a recaudar menos, por lo tanto, ya no estaría cumpliendo con la meta del superávit fiscal que el FMI, el propio FMI le había dicho que tenía que cumplir. Por lo tanto, para cumplir eso, o va a bajar, o va a haber más ajuste al gasto público, digamos, o va a tener que renegociar el requisito del superávit fiscal, digamos. Eso por un lado. Por el otro lado, esto va a tener un impacto en los precios. Ya tenemos, yo lo escuchaba, y ya hay un incremento de los combustibles, ¿sí? Pero no solamente los combustibles, sino que la mayoría de los productos que están dolarizados van a repercutir en sus precios. Por lo tanto, en la góndola vamos a tener entre un 7 y un 10% seguro en estos meses de incremento, digamos. Y con el salario congelado, ¿qué hace? Es básicamente una pérdida de poder adquisitivo. Rubén, y con este número ficticio del dólar, porque a ver, todo esto que pasa para sostener un dólar ficticio, ¿no? Que ayer bajó 15 pesos en el Banco Nación, que bajó unos 40 pesos en lo que es dólar MEP. A ver, aquel que tiene de vuelta 2 pesitos de más, ¿qué va a hacer? Va a comprar dólares. Y otra vez esto va a ser un loop, una espiral imposible de sostener, porque ¿de dónde más vas a seguir sacando plata? Capaz que ahora sostenés este precio de dólar, y claramente que esta medida está el 31 de octubre, ambas, la de las oleaginosas y también de los productos cárnicos. ¿Qué va a pasar después de octubre? ¿A cuándo se te va a ir el dólar? Y esto es, exactamente, esto es sostener en el corto plazo el dólar, que además hay un agravante. Vos estás sosteniendo con deuda. Claro. ¿Sí? O sea, vos te estás endeudando nuevamente, que ahora, digamos, o sea, los gobiernos tienen diferentes herramientas para poder frenar el tipo de cambio, digamos, o sea, el aumento del tipo de cambio. Una es la tasa de interés, la otra es generar tus propias reservas, y de esa sería reservas genuinas, y con esa tratar de bajar. Pero la última es el endeudamiento. Y si vos ya venís teniendo, digamos, un endeudamiento complicado, de hecho estaba mirando los números y se le pidió al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, al FMI, o sea, en total se pidieron 53.200 millones de dólares. ¿Eso en cuánto tiempo fue, Rubén? Y eso fue en 2 años. 53.200 millones de dólares. Es una locura. Y lo van a superar a Macri. Y vos hoy tenés un problema que sigue teniendo el mismo problema, que es este sector financiero que te pone en jaque todo el tiempo. Entonces, fíjense, la semana pasada se quemaron en 3 días 1.100 millones de dólares. En 3 días te quedan
23 ruedas aproximadamente, y 22 ruedas, que son, digamos, los días de la bolsa, digamos, que opera la bolsa. Entonces vos necesitarías, para llegar a octubre, aproximadamente entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que fueron a pedir? Fueron a pedir ese monto. Ahora, ¿te alcanza a vos para llegar hasta octubre? Y además, tenés otra cuestión. El año que viene, en enero y en junio, julio, vencen 8.500 millones de dólares. Entonces, lo que se está haciendo es, por un lado, endeudarte para llegar a octubre con un tipo de cambio más o menos tranquilo, si se quiere, y por otro lado te estás también endeudando para pagar deuda. Entonces, en un momento eso tiene un límite, ¿sí? Es, claro. Es como cuando vos pedís un adelanto de sueldo, digamos. Sí, o sea, y también es muy preocupante que los vencimientos, tenemos el swap con China, tenemos los vencimientos con los organismos multilaterales, FMI entre ellos. También se nos vienen por delante los vencimientos de las letras que fue emitiendo el gobierno. Exacto. Que no se habla mucho, pero también es esa deuda en pesos, de alguna manera, esa deuda en pesos, que también creció exponencialmente. Sí. Exactamente, que además eso también tiene otro agravante, porque eso te genera intereses capitalizables, o sea, se van capitalizando los intereses, si bien vos no lo pagás en el vencimiento, eso se capitaliza y se va haciendo una bolita de intereses que en algún momento tenés que pagarla. El tema es también que eso, las letras, los bonos, los tienen los bancos privados, un sector muy minoritario de acreedores privados, digamos, tanto interno como externo, y que al vencimiento sí o sí vos tenés que darle algo a cambio. ¿Cuál es el algo a cambio? Tasa de interés. Entonces, antes se pagaba 70%, después se pagó 80%, después 86%, entonces eso va subiendo. Si vos subís y además no querés que vaya hacia el dólar, el gobierno va a tener que sí o sí, digamos, acceder a una tasa de interés por encima del 80%, digamos. Y eso hay que pagarlo en algún momento, digamos. Pero por supuesto. Rubén, y a ver, tratando de pensar de la manera más benevolente, supongamos un escenario ideal donde al gobierno realmente le interesa sostener el precio del dólar más allá de octubre. Con todo este sistema de préstamos, de créditos que tiene, obviamente que esto no va a ser eterno. Y que por supuesto tenés un dólar que ayer acá estoy viendo en el Banco Nación cerró a 1.430 pesos. El que tiene 3 pesos de más de vuelta para ir a comprar dólares. Sí. ¿Qué se debería hacer? ¿Poner un cepo? ¿Poner un límite que la gente no compre dólares? Creo que ya cuando se dijo que se liberó el cepo, fue una liberación parcial, digamos. O sea, claro que sí. Vos te ibas en ese momento a comprar dólares y no te daban los dólares. No, claro, te daban $100 por mes. Exactamente. El tema es que... Pero, a ver, suponiendo que esos $100 multiplicamos por la cantidad de argentinos, la mitad de la población, ponele que pueda comprarlo, te hace un número. Sí, te hace un número y creo que va hacia ese caminito, digamos. Porque realmente no va a detener la sangría de dólares. Cuando hay, y ya lo dije varias veces, cuando hay incertidumbre y sobre todo es un año electoral que no sabes qué puede pasar para después de octubre, vos lo primero que haces es comprar dólares. Sí. Ya culturalmente, históricamente, el argentino o la argentina compra dólares. No va a ir a comprar bonos, acciones, no va a colocar en plazo fijo. ¿Sí? Y mucho menos, que para mí lo más grave es, si tenés un kiosco, reinvertir en comprar más productos para agarrar y tener y que tu kiosco crezca o que tu industria crezca. Que eso es lo peor de alguna manera. Claro, estoquearse. Porque no solamente estoquearse, sino es que es lo que genera la plata que después termina siendo la real de alguna manera. Sí. Exactamente. Y está en toda lógica. Es completamente legítimo que la gente no quiera perder en un contexto de incertidumbre. Me parece legítimo que vaya hacia alguna herramienta financiera que le genere al menos una tranquilidad de decir, bueno, yo no voy a perder. En algún momento esto va a aumentar
O sea, el dólar va a aumentar y yo voy a, por lo menos, a empatarle a la inflación y a ganarle tal vez en algún momento. Entonces, me parece que eso es legítimo, digamos. Ahora, el problema es que el gobierno se está quedando sin herramientas. Sin herramientas. Fíjense, ya este acuerdo que hoy estaría cerrando, entre comillas, el presidente con Donald Trump, es un préstamo del Tesoro, del Tesoro de Estados Unidos, que solamente hubo 3 o 4 países, Uruguay, Brasil, México, con el efecto tequila. Exactamente, que fueron los que accedieron a ese tipo de préstamos, pero estamos hablando de un préstamo que fue justamente para parar la emergencia financiera, entre comillas, que tenían esos países. Hoy esa emergencia financiera fue autogenerada, digamos. ¿Por qué? Porque realmente vos endeudarte para sostener un tipo de cambio o un dólar, mientras del otro lado pasan miles de cosas, por ejemplo, lo de discapacidad, de que no quieren, digamos, llevar adelante la ley de discapacidad porque no saben de dónde van a sacar los recursos, o lo que pasó con el Garrahan, o lo que pasó con las universidades, o lo que pasa también con la obra pública. Entonces vos decís, pará, las prioridades son deuda para bajar el tipo de cambio, pero no para los sectores de la Argentina, digamos. Entonces, creo que ahí está el problema, y también este problema se agrava con que no se realizan inversiones. Sí. Porque vos te podés endeudar para realizar inversiones en el sector industrial, que hoy podría ser un sector donde te traen, digamos, divisas, o sea, te pueden producir divisas, pero hoy todas las divisas que tenés, o las pocas divisas, están en el sector agroexportador, que hoy, si liquidan todo, tenés entre un 6.000 y 7.000 millones de dólares aproximadamente, que no te alcanza tampoco para sostener a octubre el tipo de cambio, digamos. Entonces, no se han realizado inversiones en el sector industrial, no se han realizado otras inversiones en las economías regionales o en sectores que están necesitando. Sí, pero el crédito al empresario, al PYME, es imposible. Exactamente, porque han aumentado las tasas, y esas tasas te juegan en contra para la toma de crédito. Claro. Si te parece, Rubén y chicas, ahí Mati tiene preparado un video, porque me parece que es muy gráfico lo que está pasando en la República Argentina, y también el propio temor que esto puede llegar a generar en futuros inversores que no saben bien por dónde va la cuestión de la idea del gobierno, porque es Milei contra Milei. Vamos a escuchar el audio. A ver. Entendemos la necesidad imperante de bajar las retenciones, pero no le sirve a nadie que las bajemos para sacar rédito político de las elecciones y después el modelo reviente y tengamos que volver a ponerlas, como ha pasado en otros gobiernos. A ver. Pero ya la puso y ya la sacó, Es sumamente gráfico. Pero, a ver, sí, hay no, pero te está adelantando de lo que sucedió, lo que hizo, digamos. O sea, lo hizo al principio de este año, lo hizo transitoriamente, que encima, además lo hablamos acá, que decíamos, esto es transitorio, en algún momento te vuelve a establecer y eso vuelve a pasar lo mismo. Bueno, la quita de retenciones es transitoria también, hasta octubre. Entonces, octubre directamente vuelven las retenciones, el campo no liquida, te quedás sin reservas, ¿y dónde vas a ir a parar? Porque el problema es que vos estás adelantando ese endeudamiento que podrías tomarlo después de octubre, si se quiere, digamos, ¿no? A mí me parece una locura, porque de alguna manera vos le estás avisando al campo que en octubre va a volver, le van a volver retenciones. Y también el campo está sabiendo que en octubre va a haber un salto importante del dólar. Claro. Exacto. Entonces, a ver, bueno, me la banco. No, de acá hasta octubre no liquido nada. No liquido nada. Total, en octubre yo sé que tu evaluación va a ser atroz, importante. Y con eso que ahora vos me estás diciendo que yo voy a ganar, seguramente voy a ganar mucho más después de octubre. Claro. ¿Por qué? Porque el dólar va a ser más caro. Exactamente, o sea, le está dando la fórmula perfecta. La fórmula, digamos, para eso. Y además no está reduciendo tampoco con esto, que la verdad que Caputo también y Javier Milei, que tendrían que dar un mensaje tranquilizador al sector financiero, entre comillas,
Caputo la semana pasada dijo que iban a vender hasta el último dólar que tenían. Es un adelanto del mensaje que te da. Y ahora Milei te dice, no, es hasta el 31 de octubre y después veremos, digamos. Entonces, los dos sectores, tanto el sector agroexportador como el sector financiero, lo que van a hacer es, por un lado, el sector agroexportador no va a liquidar o va a liquidar la mitad, la otra mitad la va a liquidar después de octubre. Claro. Y el sector financiero, ¿qué es lo que va a decir? No, pará, voy a esperar, voy a sostener mi deuda, mi cartera dolarizada. Si total yo sé que después de octubre me voy el tipo de cambio se va a ir por las nubes y por lo tanto yo voy a ganar el doble. A ver, y aclaremos esto, hay cuestiones muy básicas para que después la gente no diga estupidez ahí, perdón que me enoje. Estamos hablando de gente que puede guardar granos en silos. Estamos hablando de gente que puede guardar en su freezer. Estamos hablando de gente multimillonaria. No estamos hablando del chacarero que lo ves exponer en la plaza todos los sábados. Esto es Bunge. Cargill. Obvio. ¿Cuáles son las otras dos? Bunge, Cargill y dos agroexportadoras más que no me está saliendo el nombre. Estamos hablando de 4 personas. Que son los que exportan y que a su vez son los que le compran a los productores. Entonces, vamos, otra vez, volvemos a lo mismo. Es un negocio para muy pocos. Y ahora sí quiero llevarte. Que sería la casta, esa sí sería la casta. Exactamente, la casta de los productores. Del mundo agroexportador, en realidad no de los productores, porque la verdad es que productores. Porque encima de eso, aparte estuvo el comunicado de Federación Agraria, agrego esto más, estuvo el comunicado de Federación Agraria porque ellos, los productores pequeños y medianos, ya liquidaron todo, porque hay diferentes tiempos también de cosecha y siembra. Porque aparte, insisto, los pequeños productores no tienen esa capacidad. Y aparte otra cosa, los grandes exportadores, estos agroexportadores, no ponen, una puta semilla en el suelo. No, compran. No ponen una puta semilla en el suelo. Entonces eso hay que decirlo también. Pero bueno, esto a su vez estamos viendo cómo se benefician los millonarios de este país. En contraposición, y hay un gráfico ahí que lo pasé más temprano, Mati, que es el de, a ver, ahí lo reenvío, pero cómo se perjudican las minorías, de alguna manera, o los menos pudientes de este país, que estamos, como vos bien lo decías, universidad, personas con discapacidad, la emergencia educativa en general, porque todo lo que se termina de... ¿Qué es este gráfico? Mirá, que a mí me parece más que elocuente. Sí, exactamente. Es así, lo que se podría cubrir con la eliminación de las retenciones es lo mismo y podrías cubrir, fíjate, por eso te digo que las prioridades del gobierno es tratar de sostener a esa minoría, que además, encima, en esa minoría estamos hablando de, primero el sector agroexportador, y bien lo decías hoy, son multinacionales. Es decir, que Argentina para ellos es tratar de absorber todo lo que puedan y después los recursos los llevan a su casa matriz que está en el exterior, digamos. Eso por un lado. Por el otro lado, el sector financiero, los bancos privados y los acreedores privados, la mayoría también son externos, o sea, son extranjeros. Entonces, toda la plata se la fugan y se la llevan al exterior. Entonces no queda nada acá. No hay un sector nacional que te va a decir, no, pará, quédate tranquilo que yo, esta parte que vos me das a mí en dólares, yo voy a comprar una maquinaria para aumentar la planta de mi pequeño o mediana empresa. No, para nada, digamos. O sea, se la están llevando toda y el esfuerzo, porque realmente... cuando dice Milei lo del esfuerzo, el esfuerzo lo está haciendo el pequeño mediano productor, las economías regionales, los trabajadores y trabajadoras en general, porque hay que recordar, hay un congelamiento de salario hace 5 o 6 meses, digamos, congelamiento de salario, con una pérdida de poder adquisitivo que vos ya venías de antes. Entonces, no hubo un mejoramiento. Y esos recursos fueron destinados a tratar de frenar el dólar que le beneficia a ese sector minúsculo, digamos. Entonces, creo que el problema está en las prioridades que tiene el gobierno, ¿no?
Me parece... Hay un comunicado, aclaro esto y doy un datito más. Hay un comunicado por parte de Mario Lugones avisando esta entrega de bonos a trabajadores del Garrahan. Bonos que van de 350.000 y 450.000 pesos, depende del contrato, del estado del trabajador. Pero este comunicado solamente que aclara que se paga desde septiembre, es en concepto de bono, de suma al sueldo, no va incrementado al salario, y tampoco aclara hasta cuándo se lo va a dar. Puede ser una medida solamente por septiembre, como puede durar hasta el infinito y más allá. Aclaro esto porque también va a salir gente diciendo, no, pero fíjate, como si le estaban pagando al Garrahan. No, está en concepto de bono, dice cuándo se va a pagar, pero no dice tampoco la duración de este comunicado por parte de Mario Lugones, quien está a cargo de la cartera de salud a nivel nacional. Todo eso en el contexto de que hoy inicia justamente una jornada de paro en el Hospital Garrahan por parte de los trabajadores. Yo me quedo un poco en lo que estábamos viendo en el gráfico y lo que bien Rubén estaba marcando, porque con la eliminación de estas retenciones, ahí justamente lo ponemos a ti, el impacto fiscal que tiene el gobierno es de 1.409 millones de dólares. Y fíjense cuánto implica la ley de financiamiento de educación universitaria. ¿Cuántas leyes de educación, de financiamiento de la educación universitaria, entran en la cantidad de lo que el gobierno argentino estaría dejando de recaudar? Fíjense, ni hablar de lo que es la emergencia sanitaria en salud y ni hablar de lo que es la emergencia nacional de discapacidad. Podríamos hacer frente no a una, sino a 5, 6, 7 emergencias de las 3 que estamos hablando por un mes, por un solo mes, que el gobierno elimina las retenciones. Es una verdadera locura. Exactamente. Y te agrego otra cosa más. Nosotros hablábamos de que en tres días se llevaron, o sea, se gastaron 1.100 millones de dólares en 3 días. O sea que en 3 días, si vos ponés el cuadrito, en 3 días vos podrías, con lo que vos gastaste en 3 días, podrías sostener años de financiamiento universitario, doctores, médicos, algo súper necesario del Garrahan, y ley de discapacidad. Entonces creo que me parece preocupante también pensar en el mediano y largo plazo, digamos, con todo este esquema, porque este esquema tiene un final. Sin duda. O sea, ¿y sabes qué pienso también? A ver, ¿qué costo político? A ver, ¿qué pasa? Los números les están dando muy mal a la Libertad Avanza. Ellos, o por lo menos las consultoras, consideran de que van a tener otra paliza en octubre. Pensemos en el caso hipotético de que les vaya bien, de que sigan teniendo supremacía en el poder, en los espacios donde se estén peleando, o que ganen un lugar. por un voto. Que ganen. ¿Cómo se sostienen a ellos mismos también? Sí, no hay forma. Creo que ahí lo único que puede ser es reafirmar, digamos, el respaldo del Fondo Monetario Internacional, supongamos, y del sector financiero, que hoy te están jugando esa ficha, digamos. El problema es que creo que esos dos sectores ya saben que en octubre, digamos, creo que la gente está entendiendo, y lo que pasó en Provincia de Buenos Aires creo que es un primer paso a lo que va a pasar en octubre, digamos. Sí. Y ahí está el tema. ¿Por qué? Creo que el Fondo Monetario Internacional está sentado y esperando, digamos. ¿Por qué? Porque eso hay que devolverlo. O sea, los 20.000 millones de dólares que se pidieron, hay que devolverlo. Entonces, como cualquier acreedor, va a decir, bueno, no te preocupes, vos vos te fue mal, bueno, pero vos a mí me tenés que... Argentina me tiene que pagar plata, como siempre. Ahora, estuve leyendo sobre esto, ¿no? Estados Unidos presta la plata, y suponiendo que se la da a Milei, no le sale barato por esto de los intereses, pero también siempre pide algo a cambio, y pasó con Panamá en 1903 y pasó en Medio Oriente. Tiene el control del canal de Panamá, y seguramente hay intereses de recursos naturales de Argentina que son muy bien vistos, o vistos con muchas ganas de parte de Estados Unidos. Sí, así es. De hecho, con este nuevo acuerdo con el Tesoro, como dicen que iría por el lado de Donald Trump nomás,
no más, y no irían por el lado del Fondo Monetario Internacional, Donald Trump estaría pidiendo un porcentaje de acciones de Vaca Muerta, por ejemplo. Sí. Entonces, si bien no te va a pedir, porque ya pidió el Fondo Monetario Internacional una reforma laboral y una reforma impositiva, pide recursos. Del otro lado piden recursos, digamos. Y así como Vaca Muerta, piden también el tema del litio. Sí, ¿sí? El litio, o sea, Vaca Muerta y tierras raras también es otro de los de las ideas ahí que se está colando en la posibilidad de pedidos que pueda llegar a hacer Donald Trump, que a diferencia, bien lo decía Rubén y Marita, lo que te cobran los organismos internacionales de crédito son intereses, básicamente. Como esto viene del Tesoro, sí, el Tesoro tiene la posibilidad de agarrar y exigirte otro tipo de demanda porque no hay nada que lo regule al préstamo. Pero por además, Milei está ahorcadísimo, y ahí es donde más aprovecha el... Sí, por supuesto, pero para mí, y lo comparto también con todos ustedes, para mí ya hay una cuestión de valores en esto, no hay una cuestión de qué se discute como modelo de país. Ya hay una cuestión de valores, porque no le importa, a mi entender, no le importa a la Argentina, no le importan los recursos naturales de la Argentina, no le importan las personas con discapacidad, no le importa la educación pública, no le importa la salud pública. Entonces, piensan que rifarse todos los recursos de la Argentina, como se lo están rifando, no les cuesta nada. Y ahí es donde yo creo que se está dando un fenómeno, por lo menos en estos meses, que la gente se está empezando a dar cuenta, porque a todo esto no le está solucionando la micro. Claro. La micro es lo más... Y el año que viene, y puede ser que la elección le vaya bien y que lo sostenga justamente el mercado, los organismos y demás, pero si te sostiene solamente el mercado y no la gente, a través de lo que vos podés hacer por la micro, tarde o temprano eso se cae. Por supuesto, aparte el mercado tiene una sed de sangre terrible. Exactamente, lo hemos vivido históricamente. Sí. Lo hemos vivido históricamente, tanto del Fondo Monetario Internacional como del sector financiero, como el sector agroexportador, digamos. El sector agroexportador, que son 5 multinacionales, te dicen, no, yo no liquido, y yo quiero un tipo de cambio más competitivo, ojalá pueda estar en 1.600, 1.700. Entonces lo que hacen es, no te liquidan y bueno, y ahí te van sosteniendo. A lo que voy de vuelta a esto, el problema es que sí, no se está digamos, enfocando en la micro, en la gente, en la gente de a pie, digamos. Entonces, creo que y no se está generando políticas económicas que te puedan permitir a vos no depender todo el tiempo de endeudamiento. Rubén, mil gracias por tu tiempo. Por favor. Creo que la próxima columna va a venir de regalo por parte de la producción, obviamente, con un paquetito de Guasal, básicamente, para no